Buenas tardes, televidentes. En últimas noticias vamos a hablar sobre lo que dicen los candidatos sobre la economía y el empleo. Primero, los impuestos y reforma tributaria. La mayoría de los candidatos de oposición y centro coinciden en que el país no aguanta más aumentos de impuestos, pero proponen enfoques distintos. Mauricio Cárdenas ha sido enfático en que realizarán una reforma para bajar el impuesto de renta a las empresas. Su argumento es que esto les dará oxígeno para compensar el alto costo del salario mínimo y así evitar despidos. Paloma Valencia propone una política de austeridad fiscal radical. Plantea reducir el tamaño del Estado, eliminar entidades innecesarias y combatir la evasión mediante tecnología en la DIAN, en lugar de subir tarifas. El enfoque de cero deuda. Algunos precandidatos proponen condonar deudas del ICETEX, cerca de 8 billones, para liberar la capacidad de consumo y emprendimiento de los jóvenes. Segundo, sectores estratégicos y energía. Los hidrocarburos son el punto de mayor quiebre, mientras que el sector oficialista mantiene la pausa en nuevos contratos. Candidatos como Cárdenas y los de Centro Democrático aseguran que, de ganar, firmarán nuevos contratos de exploración de gas y petróleo de inmediato, para garantizar la soberanía energética y los ingresos fiscales. La industrialización tiene un consenso creciente en la necesidad de industrialización territorial, impulsando sectores como el litio, el turismo y la agroindustria, para reducir la dependencia de las importaciones. Productividad e informalidad. Se enfocan en cómo hacer que las pequeñas empresas puedan pagar los salarios actuales sin quebrar. Lo que opina Juan Daniel Oviedo es luchar contra la informalidad. Propone utilizar el 4% de los soportes a las cajas de compensación como un subsidio directo para que las MyPymes puedan cubrir los costos del salario mínimo. Su enfoque es técnico: incentivar los micronegocios, peluquerías, tiendas, talleres, para que se formalicen mediante beneficios en el registro mercantil y seguridad social. Y lo que opina Sergio Fajardo es proponer la ruta del empleo, un plan para vincular a 1.5 millones de jóvenes al mercado laboral. Su estrategia económica se basa en la educación técnica alineada con la demanda de las empresas tecnológicas y de servicios, transformando el SENA en una plataforma de colocación laboral inmediata. Quinto y último, empleo e informalidad. Con un salario mínimo que supera los 2 millones, el reto es la supervivencia de las MyPymes. La propuesta de puente a la formalidad es una propuesta que varios candidatos sugieren que el Estado asuma parte de los costos de seguridad social para pequeñas empresas que formalicen trabajadores. Subsidios a la nómina. Se habla de utilizar el 4% de los aportes a cajas de compensación para subsidiar directamente la generación de empleo joven y de primer nivel salarial. Sector vivienda. Candidatos como Germán Vargas Lleras, quien ha reactivado su presencia en este eje, y otros sectores, proponen reactivar los subsidios de vivienda masivamente para generar empleo rápido en el sector de construcción, el cual considera el mayor motor de puestos de trabajo. Y ahora iniciaremos con los datos curiosos. Iván Cepeda es conocido por ser el defensor de los derechos humanos desde muy joven y su trabajo fue de visibilizar casos de violencia política en Colombia. Su carrera comenzó no en la política tradicional, sino en movimientos sociales y de defensa de derechos civiles. Ahora entraremos con Abelardo de la Espriella. Además de ser candidato, es abogado y opinador público conocido por participar en debates y análisis políticos de medios de comunicación. Ha sido una figura activa en casos legales de alto impacto, lo que ha dado visibilidad nacional antes de entrar en campañas presidenciales. Ahora iremos con Claudia López. Fue la primera mujer en ser elegida alcaldesa de Bogotá y la primera persona abiertamente LGTB en ocupar este cargo. Antes de entrar en cargos públicos, trabajó como analista política y periodista y ha publicado investigaciones sobre temas como conflicto armado e inteligencia. Mauricio Cárdenas. Es un economista reconocido internacionalmente que ha trabajado en organismos del Banco Mundial. Fue ministro de Hacienda y Crédito Público, cargo desde este enfrentó importantes retos fiscales para el país. Juan Carlos Pinzón. Fue embajador de Colombia en los Estados Unidos, lo que dio experiencia en relaciones internacionales. También fue ministro de Defensa, lo que combina la experiencia con seguridad con política exterior. Paloma Valencia.
Además de su trabajo en la política, es escritora columnista con publicaciones sobre temas sociales y culturales. Tiene estudios de posgrado en filosofía, algo muy poco común entre los políticos que suelen formarse en derecho o economía. Y ahora entraremos en la sección de deportes, la cual es la Liga de Presidencia de Colombia. En esta podemos encontrar en primer lugar a Iván Cepeda, la cual en las estadísticas lidera varias encuestas con un porcentaje alto de intención de voto. El estilo de juego, él juega con una base de defensa sólida basada en derechos sociales y una austeridad estatal. En segundo lugar podemos encontrar a Abelardo de la Espriella. La estadística muestra que está muy cerca de Cepeda, pero en algunas encuestas con más fuerte crecimiento. Estilo de juego, ataque agresivo, con énfasis en seguridad, inversión y reducción de cargas estatales. En tercera posición encontraremos a Paloma Valencia. Por estadística por detrás de los dos primeros, pero sólido respaldo. En el estilo de juego encontraremos una técnica en temas de energía y economía competitiva. Ahora encontraremos la tabla de posiciones, la cual sería Iván Cepeda, primero en la tabla, segundo Abelardo de la Espriella, tercero Paloma Valencia, Claudia López, Mauricio Cadena, Carlos Pinzón, Juan Daniel Oviedo y Vicky Ávila y Roy Contreras. Gracias. Ahora entraremos en la encuesta de liderazgo, intención del voto actual. Según el sondeo reciente, Iván Cepeda lidera algunas mediciones alrededor del 33% de intención de voto. Sigo por Abelardo de la Espriella con cifras menores alrededor del 18% y otros candidatos que están más rezagados en estas encuestas. En un reporte de semana también se indica que la disputa principal de la presidencia entre Iván Cepeda y de la Espriella con los demás candidatos es bastante detrás, lo que sugiere que ambos podrían competir en una segunda ronda. Y ahora entraremos con propuestas económicas y sociales. Iván Cepeda propone reducir privilegios al alto gobierno y destinar más recursos a programas sociales como la salud y educación. Abelardo de la Espriella quiere bajar impuestos a empresas que generen empleo formal o simplificar el sistema tributario. Defiende una política fuerte y de seguridad para atraer inversión. Claudia López plantea una reforma tributaria progresiva que paguen más quienes más ganan y apuesta por la transición energética de conocimiento regional. Mauricio Cadenas propone disciplina fiscal, control de gasto público y reducción gradual de algunos impuestos del 400 por mil para incentivar la inversión. Juan Daniel Oviedo se enfoca en reducir la informalidad laboral y mejorar la productividad con políticas basadas en datos y estadísticas. Paloma Valencia defiende continuar la explotación de petróleo y gas para mantener ingresos del Estado y estabilidad energética. Vicky Ávila propone programas de apoyo directo a jóvenes y sectores vulnerables para impulsar el empleo y el emprendimiento. Juan Carlos Pinzón plantea fortalecer la inversión privada y reducir trámites para facilitar la creación de empresas. Roy Barreras habla de impulsar la vivienda y la infraestructura educación técnica como motores de empleo. Gracias. Ve ya por tu Bonjour favorito. Tam, taram, tam, tam. Nutrivela. Nuevo shampoo Nutrivela 15. Nutrivela, mi marca preferida, ahora trae su nuevo shampoo Nutrivela 15. Tiene 15 poderosos ingredientes que son increíbles para mi pelo. Nuevo shampoo Nutrivela 15. Un shampoo especial con una fórmula única, con 15 poderosos ingredientes: sábila, aguacate, biotina, argán, aceite de coco, colágeno, queratina, vitamina E, embrión de pato, gusano de seda, extracto de algas, vitamina D, silicona, placenta vegetal, aceite de oliva. El nuevo shampoo Nutrivela 15 limpia y nutre tu pelo, dejándolo suave y saludable. El tratamiento Nutrivela 15 es increíble. Y ahora su nuevo shampoo es el complemento perfecto para dejar mi pelo como de peluquería. Encuentra Nutrivela 15 en tratamiento, shampoo y acondicionador en sus variedades. Prueba ya el nuevo shampoo Nutrivela 15 en tiendas desde 1,000 pesos. Buenas noches, televidentes de la Caracol. Hoy vamos a hablar sobre uno de los nombres que más ha tomado revuelo en estas elecciones presidenciales del 2026, como lo es Vicky Dávila. A ver, Vicky Dávila, periodista, comunicadora y hoy candidata presidencial en una contienda histórica que podría llevar a Colombia a elegir a su primera presidente mujer. Profundizaremos en su trayectoria, su mensaje, sus propuestas y el impacto que tiene su presencia en el escenario político actual. A ver, ¿quién es Vicky Dávila? Victoria Eugenia Dávila Hoyos, más conocida como Vicky Dávila, nació en Buga, Valle del Cauca, el 30 de mayo de 1973. Durante más de 3 décadas se destacó como una de las periodistas más reconocidas del país, con una carrera notable en medios como Noticiero TV,
Noticias RCN, la FM y W Radio. Además, fue directora de la prestigiosa revista Semana desde el 2020 hasta finales del 2024, donde se consolidó como una figura pública influyente reconocida por su estilo directo y crítico. A ver, su salto a la política y a la candidatura presidencial. En 2024, Vicky Dávila dejó su carrera periodística para entrar de lleno en la política. Radicó ante la Registraduría Nacional del Estado Civil su candidatura presidencial avalada por más de 1.3 millones de firmas. Una cifra histórica que superó con creces el mínimo legal requerido. Lo hizo bajo el movimiento independiente llamado Movimiento Valiente. Una iniciativa con la que ha buscado posicionarse como una alternativa diferente a los partidos tradicionales. A ver, ahora hablaremos sobre las presencias en encuestas y panorama electoral. Según encuestas recientes y análisis de opinión, Vicky Dávila ha figurado con fuerza dentro de los candidatos de contraderecha, especialmente por la denominada Gran Consulta por Colombia, mostrando un importante nivel de intención de voto en esta etapa previa a las elecciones primarias. Su nombre también ha circulado consistentemente entre los aspirantes más mencionados, lo que evidencia su creciente visibilidad política en un escenario fragmentado como el actual. A ver, vamos a hablar un poco sobre sus propuestas y el enfoque de Vicky Dávila. La candidata ha centrado su discurso en temas claves como seguridad. Su propuesta apunta a combatir el crimen con mano firme y cuestiona fuertemente las políticas de paz actuales, argumentando que por fin a los procesos de paz es necesario para recuperar la seguridad nacional, economía y empleo. Plantea reformas para desatar el crecimiento y ofrece ideas centradas en productividad, aunque con posiciones conservadoras desde la perspectiva tributaria y de gasto público. Ahora, unidad y ciudadanía. Ha insistido en la necesidad de unir sectores no afines al actual gobierno de izquierda para construir una Colombia más segura y próspera. Mensajes recientes y relevancia mediática. En las últimas semanas, Vicky Dávila ha estado en el centro de las escenas políticas por sus intervenciones públicas y sus críticas a figuras del gobierno y la oposición, lo que ha generado cobertura constante en medios nacionales. Esto no solo demuestra su combatividad discursiva, sino también el interés amplio, tanto apoyo como de crítica que despierta su aspiración presidencial. A ver, cierre y conclusión. En resumen, Vicky Dávila representa hoy una figura compleja, carismática para muchos, polémica para otros. Y sin duda relevante en el mapa política colombiano rumbo al 2026. Desde el periodismo y ahora desde la política ha sabido posicionar su narrativa y construir una base de seguidores que la mantiene como una de las protagonistas de esa carrera presidencial. Estaremos muy atentos a su evolución en las encuestas, sus propuestas definitivas y sobre todo a cómo se desarrolle su campaña hacia toda la primera vuelta electoral. Llamado a la audiencia. Esto es un dato curioso. Vicky Dávila es la mujer con más votos hasta ahora que ha sido precandidata presidencial en el 2026. Gracias. Ahora vamos a hablar de quién es Sergio Fajardo. ¿Quién es Sergio Fajardo? Sergio Fajardo es uno de los líderes políticos más reconocidos de Colombia, especialmente asociado con corrientes de centro y con discursos enfocados en educación, transparencia y lucha contra la corrupción. Nació el 19 de junio de 1956 en Medellín y antes de entrar en la política tuvo una larga trayectoria académica como matemático, investigador y profesor. Vamos a hablar un poco sobre su carrera política y los cargos que ha ocupado en esta. A lo largo de 2 décadas, Fajardo ha ocupado cargos públicos clave, como lo son la alcaldía de Medellín, la cual fue entre el 2004 y el 2007. Periodo recordado por proyectos de urbanismo social, expansión educativa y recuperación de espacios públicos. Su gestión recibió reconocimiento nacional e internacional. Gobernador de Antioquia. Gobernó Antioquia entre 2012 y 2015, manteniendo énfasis en educación, participación ciudadana y transparencia. Su administración fue vista como un laboratorio de políticas públicas enfocadas en equidad territorial. A ver, ahora vamos a hablar un poco más de su candidatura a la presidencia. Ha sido candidato presidencial en varias elecciones, la del 2018 y 2022.
siempre con un mensaje moderado y técnico, lo que lo posiciona como referencia al centro político colombiano. Perfil y el estilo político. Fajardo se identifica por un enfoque técnico-académico en la toma de decisiones, un discurso alejado de los extremos ideológicos, su insistencia en que la educación es la base del desarrollo, un tono calmado, racional y orientado a datos, y una defensa firme de la transparencia y la ética pública. Temas centrales en su propuesta política. Aunque su plataforma ha evolucionado con los años, hay ejes que se repiten en todas sus campañas. Educación como motor de transformación, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción, desarrollo territorial equilibrado para cerrar brechas, participación ciudadana y construcción social, economía basada en innovación y crecimiento. A ver, vamos a hablar sobre la influencia actual en la política colombiana. A pesar de no haber ganado la presidencia, Fajardo sigue siendo una figura muy influyente. Su voz tiene peso en debates nacionales sobre educación, ética pública y polarización política. Además, suele ser un referente cuando se habla de opciones políticas de centro o de coaliciones moderadas. Gracias. Hey Toby, mira, aquí está tu nuevo Dog Chow. Proteínas de origen animal. Empápate de nuevas texturas. Nuevas combinaciones de proteínas Dog Chow con Extra Life. Biocalcium Plus MK protege mis huesos. Su fórmula especializada con vitamina D y 5 minerales da una mayor fijación del calcio que necesito. MK, medicamentos totalmente confiables. Desde ahora las noches de Canal 1 más compañía llegan más emocionantes, más divertidas, más entretenimiento, con mucho más deporte y más polémicas. La polémica, de lunes a viernes a las 8 de la noche en Canal 1, más compañía. Deja de mirar el pasado y recupera tu pelo con Minoxidil Forte MK. Úsalo 2 veces al día, de 6 a 10 sprays diarios. Su fórmula científicamente comprobada detiene la caída y aumenta el flujo de nutrientes, haciendo crecer nuevo pelo, fuerte y abundante. Minoxidil Forte MK, solución para la calvicie causada por factores hormonales o genéticos. MK, medicamentos totalmente confiables. De TQ. Detrás de este plato está el sabor a Colombia en un cubo. Tu toque secreto que transforma cualquier receta. A tu cubo Maggi nada le gana. Tú y Maggi. Buenas noches, señorita Laura. El día de hoy tengo preparado unas preguntas para usted sobre la política y elecciones de nuestro país. Como primera pregunta tenemos, ¿debería ser obligatorio votar en las consultas interpartidistas? Hola Andrés, ¿cómo estás? Bueno, como primera pregunta, mi respuesta es que no necesariamente votar debe ser un derecho. O sea, como le dijera, no es una obligación, sino más bien un derecho de cada persona, así que tenga que decidir o que quiera participar en las consultas. Mucha gente lo ve como de pronto una obligación y no, es un derecho de cada persona. Esa es mi respuesta a esa pregunta. Vale, muchas gracias. La segunda pregunta sería, ¿qué papel juegan los partidos pequeños en las preelecciones presidenciales? Bueno, yo creería que ese papel que ellos juegan es porque ayudan a representar como unas nuevas ideas y otros candidatos. Aunque pueda que no ganen, ayudan a influir a las alianzas en los temas que se discuten. O sea, pueden estar ayudando, sí, como te digo, a dar ideas. Hay candidatos nuevos, pero pues no significa que por eso vayan a ganar, sino que sirven como un apoyo. Vale. La tercera pregunta ¿es válido que un precandidato cambie su discurso según las encuestas? Bueno, yo digo que sí puede ser válido, pero para mejorar las propuestas, para escuchar a la gente. Pero si lo cambia por algo incoherente, creería que no. Vale. La cuarta ¿por qué algunos candidatos crecen mucho en redes sociales, pero no en intención de votos? Bueno, es así. Pues yo creo que tener muchos seguidores o likes o me gustas no significa que esas personas pues vayan a votar por ellos. Solamente que las redes pues no siempre reflejan lo que se ve ni lo que hay ahí, la realidad del país, ¿sí? Solamente pues seguidores, likes, me gustas, bueno, tipos de comentarios, pero no quiere decir que eso sea la realidad del país. Vale.
Y nuestra última pregunta sería, ¿Colombia vota más por rechazo a otros candidatos que por convicción? Pues yo creería que en muchos casos sí. Algunas personas votan más para evitar que gane alguien que no les gusta que por apoyar totalmente a un candidato. Y esas serían mis respuestas a tus preguntas. Vale, muchísimas gracias por tu colaboración y que tengas una excelente noche. Amén, gracias, gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Matías Coronado y como en pocas se acercan las elecciones presidenciales de 2026, les estaré explicando un problema que realmente podría afectar mucho este proceso. El problema se llama discurso de fraude. ¿Qué es el discurso de fraude? No es simplemente decir hubo fraude, obviamente. Es hacer que la gente pierda la confianza en este proceso democrático. Y principalmente el objetivo de esto no es ganar, sino que deslegitimizar al que ganó. Esto lo debe ir en tres partes. La primera es el ataque a la confianza. En esta parte se presentan mensajes como la registraduría está comprada, el sistema está arreglado o si pierde X candidato fue fraude. Esto, como mencioné anteriormente, lo único que hace es causar desconfianza. La segunda parte está relacionada, pues, como ustedes saben, estamos en la era de la tecnología y de las intercomunicaciones. Y es que el discurso de fraude también va bastante de la mano con la desinformación. La desinformación en las redes sociales la podemos ver presentada en WhatsApp, TikTok, Facebook o Instagram y con videos o imágenes falsas o videos sacados de contexto o audios anónimos. El mayor problema de esta parte es que en las redes sociales todo se difunde rápido y como es contenido vertical, la gente lo pasa como si nada y muy pocas veces se toma el tiempo de ver si esto es verdadero o falso. La tercera parte es que apelan la razón y no la emoción. ¿A qué me refiero con esto? Y es que la desinformación causa ira, causa miedo y lo más peligroso es que puede reforzar algunos pensamientos erróneos que la gente ya podía tener. No buscan dar argumentos, sino que buscan activar las emociones. Bueno, continuando con el problema del discurso de fraude, ¿esto en qué afecta a Colombia? Y es que, como ya mencioné anteriormente, el discurso de fraude lo que hace es generar desconfianza. Y esto se suma cuando en Colombia ya hemos tenido un historial bastante largo en el que se generó que nosotros ya no confiáramos en estas en estas instituciones. También afecta a que pues nosotros en nuestro país también hemos visto bastantes claros de casos de intolerancia o violencia política. Y por último es que nosotros tenemos una polarización política bastante fuerte. ¿A qué me refiero con esto? Y es que la polarización política es cuando, digamos, el poder, la sociedad se presenta, se divide en dos o más grupos que suelen tener ideas bastante distintas o opuestas. Esto realmente no es un problema si es que no fuera como en Colombia. En Colombia podemos ver casos como en estos grupos no se soportan y no son capaces de llegar al diálogo. Dejan de verse como personas con diferentes ideas y pasan a verse como enemigos. Además de esto, a los ciudadanos también nos hacen entender que es blanco o negro. O estás conmigo o estás en contra de mí. Y ya, eso sería todo por este noticiero. Muy buenos días, televidentes. En plena contienda presidencial en Colombia, la batalla no solo se libra en discursos, debates o plazas públicas. También se está disputando en Internet. Hoy les presento el verdadero pulso digital de la campaña
porque mientras los candidatos recorren el país, las búsquedas en Google revelan quién realmente está captando la atención de los colombianos. En este momento, el nombre que domina la conversación digital es de Abelardo de la Espriella. Según los datos de Google Trends, entre el 17 de enero y el 17 de febrero, él se posiciona como la figura más buscada del país, superando ampliamente a otros personajes políticos y mediáticos. Las gráficas muestran una tendencia clara, una línea que sobresale de manera contundente frente a nombres como Iván Cepeda, Paloma Valencia, Vicky Dávila y Daniel Quintero. No se trata de un repunte aislado, sino de un liderazgo sostenido en casi todos los departamentos del país. En Norte de Santander concentra cerca del 73% de las búsquedas. En Magdalena alcanza el 70%. Y en departamentos como Huila, Meta, Cundinamarca, Tolima y Valle del Cauca mantiene cifras superiores al 59%. Incluso en regiones como Amazonas y San Andrés, el interés digital se concentra prácticamente en su totalidad en su nombre. El pico del 12 de febrero. Ahora bien, el punto más alto se registra el 12 de febrero. Ese día las búsquedas alcanzan el valor máximo de 100 Google Trends, que presenta el mayor nivel de popularidad relativa. ¿Pero qué ocurre con esto? Se conoce públicamente la denuncia presentada por David Murcia Guzmán, fundador de DMG, ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial. En el documento se cuestionan honorarios recibidos cuando él Espriella ejerció como su abogado en 2008, además de presuntas faltas éticas. Este hecho revive un caso que afectó a más de 2.000 colombianos y reactiva un debate que mezcla política, justicia y memoria colectiva. El resultado es inmediato. El interés digital se dispara y su nombre domina la conversación nacional. En segundo lugar aparece Iván Cepeda, quien registra su mayor repunte el 5 de febrero, cuando se confirma su salida y la del pacto histórico de la consulta interpartidista de la izquierda. Aunque logra un pico importante en departamentos como Putumayo, su promedio nacional se mantiene alrededor del 15% sin superar el liderazgo digital actual. Por su parte, Paloma Valencia ocupa el tercer lugar. A comienzos de febrero registra un aumento en las búsquedas luego de que en una encuesta la ubica liderando la intención del voto dentro de la coalición del centro de derecha. Este dato fortalece su visibilidad, pero el incremento es temporal. Más bajo se encuentra Vicky Dávila y Daniel Quintero. Ambos mantienen presencia constante en las búsquedas, lo que muestra que siguen siendo figuras relevantes en el debate público, sin embargo no registran picos nacionales comparables. En Antioquia, por ejemplo, Quintero alcanza cerca del 11%, mientras que Vicky Dávila rara vez supera el 6%. ¿Pero qué significa esto? Este panorama demuestra que la campaña presidencial también se libra en el terreno digital. Hoy, las búsquedas en Internet funcionan como un termómetro inmediato del interés ciudadano. Cada denuncia, cada encuesta, cada decisión judicial o electoral se refleja casi en tiempo real en Google. No significa necesariamente intención de voto, pero sí refleja quién está generando conversación, debate y atención pública. En una era donde la información circula a gran velocidad, el posicionamiento digital se convierte en un factor clave dentro de la estrategia política. En conclusión, mientras los candidatos compiten por convencer a los electores, las cifras muestran que el nombre que actualmente concentra la mayor atención digital en Colombia es de Abelardo de la Espriella. La conversación política no solo en las calles ni en los debates televisados, también está en las pantallas, en los clics y en las tendencias, porque hoy, más que nunca, la carrera presidencial también se mide en búsquedas. Buenas tardes. Hoy quiero compartirles un resumen claro y actualizado de la política colombiana en un momento clave, a la semana de las elecciones legislativas de 2026, y con temas de enorme impacto social. Debate económico y el salario mínimo. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha medido el debate económico en el centro de la
agenda política hace pocos días. Petro decretó un aumento de salario mínimo del 23%, situándolo en cerca de los 2 millones de pesos, muy por encima de la inflación real y las propuestas de diferentes sectores económicos. Estas decisiones, aunque popular entre muchos trabajadores, fue suspendida temporalmente por el Consejo de Estado, que exigió el Ejecutivo justificar mejor el decreto ante el marco legal vigente. Aún así, el presidente ha defendido con firmeza el incremento, argumentando que es clave para mejorar la calidad de vida de millones de colombianos. Este debate económico se vuelve aún más intenso en un contexto de déficit fiscal creciente y expectativas de crecimiento moderado del PIB, lo que ha llevado al gobierno a proponer decretos especiales para impuestos y gastos públicos tras el archivamiento de una reforma tributaria en el Congreso. Ahora, el 2, proceso electoral y modernización del sistema. En medio de este escenario, Colombia se prepara para las elecciones legislativas, donde la lucha por el Congreso es feroz. El Consejo Nacional Electoral ha reportado un avance significativo en la postulación de testigos electorales, cerca de 6.000 hasta el momento, que sería crucial para garantizar el funcionamiento y la transparencia de las mesas de votación en todo el país. Además, un debate importante se da entre quienes buscan la modernización del sistema político y quienes advierten sobre riesgos de polarización y exclusión social. De terceras, existe también un conflicto institucionales y de autonomía. Por ejemplo, la política colombiana también está marcada por tensiones entre poderes del Estado y sectores sociales. Por ejemplo, un fallo judicial ordenó la posesión inmediata de Ismael Peña como rector de una Universidad Nacional de Colombia, reabriendo un conflicto entre gobierno, estudiantes y las autonomías universitarias. Este tipo de disputas reflejan un clima donde la interpretación de la ley y la independencia de la institución están en el centro de la discusión política. También tenemos crisis política y renuncias dentro del partido. La contienda electoral y las tensiones políticas no se limitan al gobierno. El partido Verde Oxígeno, liderado por Ingrid Betancourt, vive una crisis interna con renuncias de figuras clave, usando falta de diálogo y claridad ideológica. Esto pone en evidencia la fragilidad de algunas organizaciones políticas tradicionales y la volatilidad de la opinión pública. Por su parte, el gabinete del presidente Petro ha tenido movimientos importantes en los últimos nombramientos recientes, como el nuevo Ministerio de Justicia, con una trayectoria institucional destacada, lo que para el Ejecutivo representa una apuesta por fortalecer áreas claves del Estado. 5. Diálogo con grupos armados y seguridad. En seguridad hay un desarrollo que puede cambiar el rumbo del conflicto interno en el gobierno, que el gobierno ha anunciado hace mucho tiempo. La reanudación de las negociaciones de la paz con el Clan del Golfo, el grupo armado más numeroso del país, luego de una suspensión en el proceso. Esas conversaciones fueron facilitadas por actores internacionales como la Iglesia Católica y el gobierno y gobiernos europeos, con objetivo de avanzar en el proceso que ha tenido altibajos desde su inicio del año pasado. Este tipo de diálogo es parte de la política de paz que, aunque criticada por sectores de la oposición,
busca reducir la violencia y las economías ilegales que han marcado a Colombia por décadas. En resumen, Colombia vive en una etapa política intensa, un debate económico fuerte alrededor del salario mínimo y las finanzas públicas, tensiones entre poderes e instituciones, una preparación electoral dinámica con modernización de presupuestos, crisis internas en partidos, esfuerzos por avanzar en negociaciones de paz con grupos armados. Bueno,